Para que quede más clara esta figura de la enajenación, este concepto de enajenamiento, hay que entender cómo trabaja un artesano y cómo va a trabajar después un proletario en una fábrica. El artesano es la contraposición más clara del proletario. La representa el artesano y su trabajo artesanal. Por ejemplo, un artesano que realiza guitarras, un luthier, recibe a un cliente, una persona determinada que le encomienda un trabajo para realizar. Ese cliente le comenta qué tipo de guitarra desea, la forma, el color, el tipo de sonido particular que le gustaría. A partir de esos requisitos que presenta el cliente, el luthier intercambia o sugiere, de acuerdo con su experiencia en hacer guitarras, cuál es la madera que puede utilizar, la influencia en el sonido, el tamaño, cuánto tardaría la fabricación en asentar las maderas, etc. Hay un seguimiento individualizado de ese producto que se va a fabricar. Sin embargo, este tipo de trabajo tan particular tiene un tiempo de producción demasiado extenso. Este tiempo de producción demasiado prolongado y un costo muy elevado. Con el avance de la fabricación en serie de productos que permite la revolución industrial, el artesano no puede competir con una fábrica que produce, por ejemplo, cientos de guitarras y demás instrumentos a diario. Las marcas reconocidas internacionalmente ya tienen los moldes preparados, tienen todas las maquinarias con las distintas partes de una guitarra que tienen que fabricar, entonces ya sale una fabricación en serie. Obviamente esto ya lo reconocemos en lo que es el toyotismo, el taylorismo y el fordismo. Como consecuencia, en muchos casos, los artesanos en general se vieron obligados a sumarse al trabajo fabril o buscar nuevas formas para sobrevivir con su artesanado, es decir, con su modo de fabricación. Tuvieron que encontrar entonces, o tienen que encontrar, gente que pueda pagar por la exclusividad de su producto. Gente que en realidad no quiera una guitarra hecha en serie, sino una guitarra específica y que tenga su propio sonido, su sonido característico y que solamente lo tenga él y nadie más, pero que también ese cliente pueda pagar por ese trabajo. El artesano, al realizar el producto de principio a fin, no se encuentra enajenado en su trabajo porque sabe para quién es el producto, qué materiales tiene y por tanto se siente realizado, se siente humano en aquello que hace, tiene un sentimiento con ese producto, genera un afecto, un vínculo y lo siente propio. El trabajo, el hacer guitarras, gratifica a ese artesano. En cierto sentido, el artista es libre en aquello que hace y que no se ve forzado a hacerlo, porque lo hace con pasión, porque lo siente. Tiene una conexión, un vínculo con eso. En cambio, en el sentimiento de enajenación, en el proletario, en la fábrica, hay todo un montón de sensaciones que son contrarias a las que tiene o siente el artesano en su producción. Y este proletario sufre en su trabajo distintas formas de enajenamiento. Dentro del concepto de enajenamiento, de estar fuera de sí, de estar fuera de su propio eje, hay distintas circunstancias que lo llevan a estar en esa condición. Un tipo de enajenamiento es el del trabajador con respecto al producto. El trabajador no realiza como el artesano un producto de principio a fin. El proletario, ubicado en un sector determinado de la cadena de montaje, por eso nos remontábamos a hablar del fordismo, realiza una única función en esa construcción. Por ejemplo, en una fábrica de autos coloca la puerta derecha delantera. Colocar puertas derechas a armazones no es hacer un auto. Tampoco el trabajador sabe para quién va destinado cada auto. De hecho, todos los autos son similares y ninguna se destaca de otro. De esta manera, el trabajador no se reconoce en aquel producto finalizado, no lo siente como una obra propia, porque lo único que ha hecho es ensamblar una parte de él, en este caso una puerta derecha delantera. El segundo tipo de enajenamiento es el del trabajador con respecto a los demás trabajadores. En una cadena de montaje, la distribución del espacio, y esto lo vamos a ver bien en Foucault y sobre todo en Vigilar y Castigar, hay un modo en el que están ubicados los elementos para el trabajo y la distribución de los cuerpos en ese espacio. Los empleados de la fábrica están distribuidos de tal manera que no tengan ni contacto, ni tampoco tengan entre los empleados, no se genere un contacto excesivo, ni tampoco haya tiempo muerto de trabajo o tengan a su alcance las herramientas necesarias que necesitan para hacer en un tiempo óptimo el trabajo que tienen que lograr. Todo el espacio está configurado de tal modo que se evita el contacto entre un empleado y otro. Esto se debe a la búsqueda del capitalista por eliminar el tiempo muerto de trabajo. La cadena de montaje evita que un trabajador tenga que
trasladarse con su parte del producto terminado de un lugar a otro. Ese recorrido implicaría un tiempo en el que el empleado no produce ganancias, sino que en todo caso es pérdida, porque vos le estás pagando por un tiempo en el que no está produciendo nada, al menos para la fábrica. Otro tiempo muerto de trabajo puede darse al congregarse dos o más trabajadores y ponerse a conversar o hacer otro tipo de actividad que no sea la de producir. Con empleados divididos en sectores se evita entonces la comunicación excesiva y se resguarda el tiempo de producción. Como tercer punto de enajenamiento está el trabajo con respecto a su tarea. El empleado de la fábrica realiza durante horas el mismo movimiento, por ejemplo, el de ajustar un tornillo o martillar algún elemento o colocar puertas. La persona, al estar durante largas horas y días seguidos realizando el mismo movimiento, finalmente se termina confundiendo o pareciéndose a una máquina. Entonces, en realidad, nosotros como personas que vivimos dentro de un cuerpo orgánico, finalmente terminamos produciendo movimientos de máquina. Recordemos que en los comienzos de la revolución industrial no existían lo que hoy se conoce como brazos robóticos. Esos brazos robóticos que simulan movimientos. Se necesitaba a una persona que haga ese trabajo. El de colocar puertas, el de colocar tornillos, el de ajustar determinado punto del producto, etc. Finalmente, el ser humano se siente más una máquina que una persona. Todos estos efectos de enajenamiento los sufre el cuerpo del trabajador. Parafraseando a Marx, dice: mientras más complejo o precioso es el producto que realiza el trabajador, más deforme y afectado termina su cuerpo. Por ejemplo, un relojero suizo, mientras más hermoso es el reloj que produce y más compleja y perfecta es su maquinaria, más sufre la vista, la espalda, las manos y el cuerpo en general del relojero.